Ahí en estas hojas está el himno número 127. Vamos a entonar todos el himno oficial del auxiliar de niñas. Himno número 127. Puestos en pie, hermanos. Vamos a pedirles, hermanos, que busquen ustedes un pasaje bíblico que ya nuestra hermana mencionó. Es Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a repetir el versículo 10. Ese es el pasaje que se han aprendido las hermanas como texto oficial de este año. Pienso que se lo han aprendido. Y voy a pedirles a todos ustedes que repitamos la palabra de Dios en estos dos versículos, 10 y 11, todos juntos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este texto es como muchos otros textos que a las veces nosotros repetimos, memorizamos, pero por conveniencia de memoria cortamos. La idea completa son los versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Ya es por demás decirles, hermanos, lo claramente que la Escritura nos repite en muchísimos pasajes, que todos nosotros hemos recibido
una bendición muy especial. Aparte de la bendición indescriptible de la salvación, del perdón y de la vida eterna, hemos recibido una bendición más. La presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón nos ha dado un don o varios dones para que nosotros en el ejercicio de ellos, en la vida cristiana, nos transformemos en benefactores de los demás. Pensar que tenemos un don o varios dones es primeramente llenarnos de gratitud porque el Señor tuvo a bien entregárnoslos como una distinción para asignarnos un lugar especial en su trabajo. Me parece tan solemne el pensamiento de tener un don, regalo del Espíritu de Dios, para que lo ejerzamos, como el solemne pensamiento de la vocación divina para la predicación de su palabra. ¡Guay de aquel que pretenda predicar sin vocación! De la misma manera, guay de aquel que pretenda ejercer algo para lo cual el Espíritu Santo no le dio un don. Por eso debemos estar sumamente agradecidos con el Señor, porque a Él le pareció en su soberanía distribuir los dones como Él quiere. Y lo digo con todo el respeto a esta congregación, ninguno de los aquí presentes ha quedado exento del regalo glorioso de un don del Espíritu Santo. Lo que significa que ninguno de ustedes tiene pretexto para no realizar una obra especial en la obra del Señor, so pena de enfrentarse a un juicio por no utilizar el don o los dones que el Señor les ha entregado para su servicio. Cada uno según el don que ha recibido debe ponerlo en ejercicio. Bendito sea el Señor que tuvo no solo misericordia de nosotros, sino nos enalteció en su reino, dándonos un don para que trabajándolo podamos desarrollar el trabajo que el Señor nos ha asignado. Gratitud en nuestro corazón por el don que nos ha dado. Pero pensar que estos dones son dones que vienen de arriba, dones que vienen de Dios, dones que por la soberanía del Espíritu Santo, es movernos en papel de humillados, de humildes. ¿Cómo nos ensoberbecemos con uno que otro don que Dios nos dio? Como si brotara de nosotros. Y es un don que el Espíritu de Dios le ha parecido darnos. Por eso, con humildad y sencillez, debemos ejercerlos. Hemos sido enaltecidos con un don. Y por esa misma razón, porque lo hemos recibido, ¿de qué podemos gloriarnos? Si todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de su mano. El Señor nos conceda sencillez y humildad para que cumplamos con aquello que el Señor nos ha asignado en su obra, merced a que Él nos ha entregado un don o varios dones para que bendigamos a los demás en el ejercicio de ellos. Por eso fue un texto precioso el que escogieron nuestras hermanas como texto del año. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tantos elementos echados a perder por no poner en ejercicio los dones que Dios les ha dado. Con gratitud y con humildad debemos poner a funcionar estos dones que el Señor nos dio, porque nos ha sido dados
para administrarlo o ministrarlos a los otros. Cuando nosotros tuvimos el estudio aquel de un pasaje tan traído y tan llevado y por cierto tan mal interpretado por muchos, los capítulos 12, 13 y 14 de Primera a los Corintios, descubrimos con tristeza, por la pésima interpretación de algunos de los dones ahí mencionados, que el don más egoísta es aquel que tanto preconizan las gentes en la actualidad. Porque pretenden con él, quienes dicen tenerlo, edificarse a sí mismos y no edificar a nadie más. Y los dones que el Espíritu del Señor da a su iglesia son dones para bendecir a todos y edificar a todos. Y los hermanos que les gusta esculcar el griego y sacar los significados del griego, nos dicen con tristeza lo mal entendido que es ese párrafo cuando dice que el que pretende tener ese don tan egoísta se edifica a sí mismo. Y la expresión es egolatría. Porque se está ensalzando delante de los demás, pero no está ensalzando el nombre de Cristo, ni está edificando a la iglesia de Cristo. Por eso cuando dice aquí este pasaje, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Todo don que el Señor les ha entregado a ustedes, sean de la femenil, del auxiliar, sean embajadores, sean miembros de esta iglesia, les ha sido entregado no para ensalzarse ustedes a sí mismos, sino para glorificar el nombre de Cristo, edificando a los demás con el ejercicio del don. Hace poco murió un señor, murió de esas enfermedades que llaman los médicos incurables. Estaba en un cáncer terminal y lo rodeaban muchas gentes de la hermandad y oían sus palabras, pero siempre que salían de visitarlo, salían con tristeza. Tanto conocimiento, tanta capacidad y jamás nunca lo utilizó para el beneficio del pueblo de Dios. Nada dejó registrado, nada bendijo a los demás. Y quedaba la pregunta, ¿cómo irá a responder este hermano a Dios? Tantos dones con los cuales no quiso servir a sus hermanos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Con uno o dos dones que el Señor nos haya dado, tenemos suficiente para ser servidores de los demás y bendecirlos con aquello que el Señor nos entregó para bendecir. Pobre de aquel que usa los dones para provecho propio y no para bendecir a los demás, como dice la Escritura. Me acuerdo de aquella persona que cada vez que se tenían los estudios aquellos que daba un hermano muy amado de esta iglesia sobre dones, fingía dormirse. Era cosa ya sabida, pero era la conciencia cristiana que le reprochaba no estar sirviendo a sus prójimos, a sus hermanos, con aquel don que el Señor le había entregado, hasta que el Espíritu Santo lo despertó. Se levantó de entre los muertos y empezó a servir a los demás con el don que el Señor le había entregado. Aquí está muy claramente expuesto que si ustedes con amor, con humildad, con gratitud, utilizan el don o los dones que el Señor les ha dado para beneficiar a los demás, el poder de Dios va a ayudarles para que continúen con este glorioso ministerio en favor del prójimo. Si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da. Y esta es la experiencia de todos aquellos que han servido consagradamente al Señor, ministrando a los demás con el don que el Señor les ha dado. Que el poder de Dios les ayuda a ministrar. Porque luego echamos mano de nuestra humanidad, falta de tiempo, cansancio, pocos resultados y cosas de ese jaez que se utilizan para no ejercer el don que Dios ha dado en favor de los demás. Bien se dijo de un hermano que los días de él eran de 30 horas, porque no se explicaban los hermanos cómo se daba abasto para servir con los dones que el Señor le había entregado. Daba la impresión que sus días no eran en realidad de 24 horas, sino de 30. ¿Cuánto benefició esa vida a muchos? Porque en forma consagrada, humilde, llena de amor, utilizaba sus dones para el beneficio de los demás, entre ellos nosotros. 24 horas parecían ser 30, porque tenía tiempo suficiente siempre para bendecir con sus dones. Hay otra expresión más que debemos utilizar para meditar sobre esta bendición de los dones. No solamente con el poder del Señor podemos ejercer y beneficiar a los demás, llenos de gratitud y de humildad con los dones que Él nos ha dado, pues tenemos un motivo de inspiración suficiente para seguir adelante. No siempre hay el espaldarazo que espera el que trabaja en el Señor. No siempre hay la comprensión y muy a menudo, aún en la voz de nuestros hermanos, tenemos el aliento del demonio para desalentarnos. Cuando no hay fruto que se espera, cuando no se produce lo que debieran los humanos esperar como producto. Dios se mueve en formas misteriosas, pero los resultados siempre vienen. Hace 4 años y medio se soltaron las críticas por los escasos resultados de una labor que se hacía en su nombre. Y se dejaron las cosas a Dios. Y ahora, cosa maravillosa, un trabajo hecho aquí está revelando sus resultados en Mérida, en Mexicali, en Tijuana, en Michoacán y maravilla de maravillas, en las Islas Marías. Cartas que han llegado en donde el beneficio de la obra realizada aquí y a las veces criticada aquí ha llegado a lugares lejanos donde menos esperábamos. Y los frutos de esta labor se están viendo desde lejos. Por eso tenemos un motivo de inspiración, usando el término inspiración como un motivo de mayor ánimo y de cobrar fuerza para seguir adelante, conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debería meterse ese término, si no quedaríamos con una idea inconclusa, con una práctica no del todo satisfactoria. El término que se mete aquí es la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es ejemplo en todo, y en este caso, inspiración para la obra que en su nombre llevamos adelante. Hace mucho tiempo les mencionábamos a los hermanos que debemos quitarnos las ideas
que nos han sembrado los grandes genios en la pintura o en la escultura respecto a Jesús, que con manos feminoides sobre su pecho, con mirada al cielo o abajo pretendiendo humildad que más bien parece cobardía, se ha grabado en nuestra conciencia. Si hubo un hombre sobre la tierra fue Jesús. Si uno que pudiera llamarse viril fue Cristo. Si uno que puede llamarse de nervio fue Jesús. Que no lo arredraron los muchos enemigos, los ataques del demonio, las burlas de los propios parientes, sino que siendo hombre de iniciativa se entregó con fe de acero en la lucha y con frente de diamante para continuar a pesar de todos los pesares. Y se echó a cuestas la realización gloriosa de la vida eterna para nosotros y no cejó hasta lograrla. Y vaya que hubo tentaciones y luchas del diablo para apartarlo de esta vocación divina y no cejó. Cuando ya aparentemente lo vemos derrotado en la cruz, es cuando lo vemos satisfecho porque ha consumado la obra que el Padre le entregó que hiciese en favor de la humanidad y en forma particular para ustedes y para mí. Que si la obra de Cristo no es ejemplar y de inspiración para nosotros que andamos en su nombre, haciendo la obra con los dones que Él en su soberanía le ha parecido darnos. En otras palabras, más de una vez viene el desaliento en la tarea cristiana. Propios y extraños, a las veces son utilizados como instrumentos del diablo para desalentar, para hacer caer los brazos a los lados del cuerpo y quizá dejar el arado y mirar atrás. Pero tenemos el personaje glorioso para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Y como vamos tras sus huellas, la misma actitud que el Señor Jesucristo tuvo para enfrentarse a tanta lucha y lograr su propósito eterno, es la misma actitud que nosotros, sus seguidores, hemos de observar. A veces nos movemos en aparente esterilidad, a veces no contamos con la simpatía de extraños y a veces con dolor lo decimos, ni de nuestros hermanos en la fe. A veces no somos entendidos en el ideal y en el fuego que consume, pero ustedes sigan adelante. No solo somos imitadores de Cristo, sino participantes de su deidad. Y con este ejemplo y esta inspiración, no hemos de quitar la mano de la mancera, ni hemos de soltar la espada, ni hemos de huir ante el enemigo. Que en el ejercicio de los dones que Dios en su soberanía le pareció darnos, hemos de seguir en la lucha sabiendo que nada de los esfuerzos quedará en vano. En aquel grande día nos quedaremos admirados de las cosechas, de la obra gloriosa que en su nombre hicimos, mayor que los graneros de José. Y en aquel grande día, con humildad extrema, escucharemos la palabra del Señor diciéndonos: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y nosotros, admirados, Señor, ¿de dónde resultó tanto? De usar los dones que Él nos dio en su nombre y de confiar en el poder del Espíritu para dar los resultados y los frutos que nosotros jamás nunca soñamos y que en aquel día en una visión panorámica se nos presentarán como un todo. Nos hizo participantes de este ministerio por los dones que nos dio, nos capacitó con su poder, nos inspiró con la obra ejemplar del Señor Jesucristo y oh gloriosa cosecha en aquel grande día. Por eso, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, porque tú en tu infinita misericordia no solamente nos diste salvación y perdón de pecados y vida eterna, y nos hiciste tus hijos y nos llevas rumbo a gloria, sino también tuviste misericordia de nosotros para exaltarnos, dándonos una actividad especial en tu reino, asignándonos un trabajo en tu reino y capacitándonos con dones de tu Espíritu para realizar este trabajo y dándonos poder del tuyo para seguir adelante en este servicio y poniendo frente a nosotros el ejemplo sin par de nuestro Señor Jesucristo, que afirmó su rostro para cumplir con este propósito eterno, darnos salvación y vida eterna. Te pedimos, Señor, que con tu Espíritu toques la mente y el corazón de cada uno de los que han estado con sencillez meditando en tu palabra. Que en estos dos preciosos versículos cada uno pueda ver su propia vida, puesto que tú a cada uno has dado el don que has querido para ministrarlo en favor de los demás, para la gloria de tu nombre, en el presente y por los siglos. Concede, Señor, que cada uno de los aquí reunidos consagre la vida a tu servicio, según el don que has dado a cada uno, para la gloria de tu nombre y para bien de tantas gentes que te necesitan. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ahora voy a pedirles, hermanos, que una vez más abran este precioso pasaje que la femenil ha escogido en parte como texto del año. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Que todos lo leamos a una sola voz, lentamente, saboreando cada expresión. Todos juntos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, inclinen su rostro y oren, pidiéndole al Señor lo que ustedes necesitan pedir, y Dios les conceda las peticiones de su corazón. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.